Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, alumnos, antes de iniciar la clase, siempre haciéndoles recordar los hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos antes de y después de cualquier tipo de actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones, vamos a dar inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es el gobierno de Carlomagno. Vamos a ver cómo gobierna Carlomagno después que con él renace el Imperio Romano, ¿no? Carlomagno, otra denominación muy importante que tiene aquí Carlomagno, tiene él mucho lo que es cultura, ¿no? Se preocupa mucho Carlomagno por la reformación de la cultura, ya que habíamos visto que Carlomagno, como Roma, decae después de haber sido un imperio que conocía, ¿no?, el arte, la cultura, las monedas, cómo decae Roma cuando lo conquistan los bárbaros, ¿no? Los bárbaros, ¿quiénes eran los bárbaros? Que eran aquellas personas que vivían en tribus en el campo, ¿no? Pero tenían un poderoso ejército y cómo conquista el Imperio Romano, que después ellos empiezan a gobernar, ¿no? Pero ahora vemos cómo renace el Imperio Romano de nuevo con Carlomagno. Carlomagno, aquí mucho se preocupa por lo que es la cultura, el renacimiento de la cultura. En esos tiempos, como podemos observar, era muy difícil encontrar a una persona que sepa leer y escribir. El mismo Carlomagno no sabía leer, era analfabeto. Entonces, como podemos observar, cómo para conquistar un imperio en esos tiempos, en la Edad Media, no era necesario la escritura, ni saber ni leer ni escribir, sino una persona que tenga unas estrategias de conquistar un pueblo, de organizar el ejército y conquistar al pueblo. Y eso es lo que tuvo Carlomagno, esa habilidad para poder conquistar de nuevo Roma y es así convertirse en el emperador del Imperio Romano. No sé quién lo condecoró. Vemos a Carlomagno, el Papa, Pablo III, lo condecora el Carlomagno, emperador de Roma. Entonces, acá podemos ver, pero Carlomagno fue una persona muy astuta y aparte también se preocupó mucho por la instrucción del pueblo romano, en el cual él aquí apertura, ¿no?, escuelas para la formación de los funcionarios públicos y los religiosos. Él quería acá que Roma prospere, pero que ya con una diferente cultura, que haya una instrucción y se culturicen las personas, ¿no? Una buena educación que tengan. Es así que Carlomagno, al fin de impulsar este movimiento del renacimiento de la cultura, Carlomagno se rodea de figuras muy importantes para poder este imperio poder prosperar, ¿no? ¿Y de quién se valió? Se valió del inglés Alcuino de York y del francés Eginardo, ¿no? Carlomagno, podemos observar acá que para poder impulsar el renacimiento del Imperio Romano a través de la cultura, se vale de unas figuras muy importantes que le ayudan a organizar el imperio y de la creación de las culturas para Roma. Acá también se preocupó mucho, vemos, Carlomagno por las artes. Mandó a construir las iglesias que imitaron al estilo romano.
y bizantino, como por ejemplo la capilla de Palacio de Aquisgrán, que tuvo bastante el modelo romano y el modelo bizantino. Bueno, estamos observando el día de hoy su gobierno de Carlomagno. Cómo Carlomagno, al hacerse el cargo ya de Roma, a empezar su gobierno, él mucho se preocupa por la cultura, ¿no? Para que el pueblo se culturice. Y es así como Carlomagno podemos observar que fue una persona que no sabía ni leer ni escribir. Pero eso no era tan importante en esos tiempos para poder conquistar un imperio, sino las estrategias que él tenga para poder, así de esta manera, poder conquistar Roma, ¿no? Aquí podemos ver que Carlomagno, como emperador, impulsa la apertura de nuevas escuelas para que se formen los funcionarios públicos y los religiosos. Él se vale de unas figuras muy importantes como son el inglés Alcuino de York y el francés Eginardo. Con ellos dos se preocuparon bastante también por la construcción de las escuelas y también del arte. Se preocupó mucho del arte. Mandó construir numerosas iglesias que podemos observar que esas iglesias en la construcción tenían un estilo romano y bizantino, como la capilla de Aquisgrán. Aquí también podemos observar cómo se organiza Carlomagno, la organización cultural que tiene el Imperio Romano. Con Carlomagno renace. Podemos ver aquí la Escuela Palatina. La Escuela Palatina, ¿quiénes iban a esta escuela? Solamente los nobles, ¿no? Los duques, los marqueses, los condes, el príncipe y la reina, sus descendientes, es decir, toda la nobleza. La nobleza, ¿no? ¿Qué le enseñaban acá? Tenían estudios científicos y literarios. Funcionaba en el palacio de Aquisgrán. Acá podemos observar cómo Carlomagno crea aquí escuela, que es la Escuela Palatina, exclusivamente para los nobles. Y también tenemos la escuela conventual. La escuela conventual, ¿para quién era? Para los sacerdotes, exclusivamente para los sacerdotes. ¿Dónde funcionaba? En los monasterios y en las catedrales. Aquí. También tenemos otra escuela, que es la escuela parroquial, donde iba el pueblo. ¿Qué tipo de enseñanza tenían acá la escuela parroquial? Iglesia. La educación era gratuita, aprendían a leer, a escribir, el catecismo y el canto, ¿no? ¿Cómo podemos observar Carlomagno crea sus escuelas aquí durante su gobierno, pero lo diferencia de clases sociales? Una escuela, que es la escuela palatina, solamente para la nobleza, los de la alta sociedad podían acudir ahí. La escuela conventual, solamente para los sacerdotes. Y la escuela parroquial era para el pueblo. Pero aquí observamos también la enseñanza que era diferente en la escuela palatina, mientras que a la nobleza, ¿qué le enseñaba? Le enseñaba estudios científicos, es decir, la ciencia. Era diferente la ciencia y la literatura. Aquí al pueblo, ¿qué le enseñaba? Solamente el pueblo a leer y escribir. El catecismo también le enseñaba y el canto. Diferencia, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos aquí universidades, escuelas, y no hay ese tipo de diferencias sociales como había en la Edad Media. Hoy en día nosotros podemos ir hasta la persona, el hijo de aquel comerciante, puede estudiar también con el hijo de un ingeniero o el hijo de un congresista, si realmente puede tener sus medios económicos y estudiar en la mejor universidad del Perú o en la mejor universidad de Ica, ¿no?
aquí lo que interesa es la economía. No tenemos diferencias de clases sociales, es decir, la inclusión es para todo. Hasta la persona más humilde, teniendo su dinero, puede prepararse en la mejor universidad o en el mejor colegio que tenemos hoy en día, ¿no? Diferente. Antiguamente en la Edad Media era diferente, se separaba todavía por clases sociales y la enseñanza era diferente, ¿no? Los de la clase social iban a recibir una educación mejor que los del pueblo. Pero hoy en día, en nuestra sociedad, no vemos ese tipo de diferencia de clases sociales, no lo hay. También observamos acá la decadencia del imperio, cómo decae el imperio bizantino, ¿no? La decadencia del imperio, el imperio carolingio. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del emperador disminuye. La creciente independencia de los nobles, la gran extensión, es decir, ya cuando muere realmente Carlomagno en el año 814, la nobleza quiso extenderse más territorio, es decir, conquistar más territorio, ¿no? Pero lamentablemente no pudo tener una estabilidad aquí el imperio de Carlomagno por su muerte. Ya la nobleza quiso apoderarse de más territorios, quería más conquistar. Es así como Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, asume el poder tras la muerte de su padre, pero gobierna en medio de una situación muy violenta, conflicto con la nobleza, tuvo bastante conflicto, porque ya a la muerte de Carlomagno, la nobleza quiso gobernar Roma, quiso asumir el poder, pero no pudo, porque si muere Carlomagno, lo ideal era que su hijo asumía el trono, pero su hijo lamentablemente no pudo también gobernar el imperio romano por las continuas luchas y revoluciones y conflictos que tuvo con la nobleza. Como podemos observar, lamentablemente muere su hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, y divide su reino, el reino lo divide entre sus 3 hijos, ¿no? Hace la repartición en el Tratado de Verdún en el año 843 a través de un pacto, ¿no? Y se la divisió por igual acá sus reinos. Decadencia del Imperio Romano. Lamentablemente aquí el Imperio Romano decae de nuevo con la muerte de Carlomagno. Su hijo de Carlomagno asume el poder, pero lamentablemente no pudo gobernar porque las continuas luchas y conflictos que tuvo con la nobleza no pudo gobernar bien Ludovico Pío, hijo de Carlomagno. Es así que su hijo de Carlomagno muere y reparte el reino entre sus 3 hijos en el Tratado de Verdún. Ahí realmente en el año 843 hace la repartición de los reinos Ludovico Pío para sus 3 hijos. ¿Cómo fue la división de los reinos? Vemos a Carlos el Calvo, ¿no? Le toca prácticamente la actual Francia. Carlos el Calvo, hijo de Ludovico Pío. Luis Germánico, que le toca Australia y Alemania. Tenemos acá a Lotario, adquirió el título de emperador, ¿no? Y él recibe los territorios que estaban situados, es decir, colindados con sus hermanos, que colindaba realmente con Luis el Calvo, que él colindaba Francia, y con su hermano Luis el Germánico, que colindaba Alemania. Entonces, aquí podemos observar que Ludovico Pío muere y divide
el reino entre sus dos hijos, Carlos el Calvo, Luis Germánico y Lotario. ¿Qué le toca a Carlos el Calvo? Le toca la actual Francia, ¿no? Y el gobierno de Galia. A Luis el Germánico le toca Australia y Alemania. A Lotario recibe el título de emperador y los territorios, ¿no? También podemos ver los territorios colindantes con su hermano, ¿no? También recibe lo que es Italia, pero los territorios que colindan con Carlos el Calvo y Luis Germánico, tanto Francia como Alemania. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Espero que hayan comprendido la clase. Hemos visto hoy día el gobierno de Carlomagno, cómo gobierna Carlomagno, cuál era su idea principal de Carlomagno cuando empezó a gobernar el imperio romano. Él mucho se preocupó por la cultura, ¿no? Sí, para que su pueblo tenga una mejor instrucción. Es así como Carlomagno empieza la construcción de las escuelas, ¿no? Siendo una persona Carlomagno que no sabía leer ni escribir, ¿no? Pero eso era en ese tiempo, en la Edad Media, era algo secundario para poder conquistar un imperio suficiente que tenga unos conocimientos, que lo impulse y unas estrategias. Es así como lo impulsaron estas estrategias, estos conocimientos que él tuvo de cómo conquistar de nuevo el imperio romano, ¿no? Y con él renace el imperio romano. Él se preocupa por la construcción la instrucción del pueblo, ¿no? De Roma, el cual construye las escuelas, pero la diferencia de clases sociales, que es la escuela palatina exclusivamente para los nobles, la escuela conventual exclusivamente para los sacerdotes y la escuela parroquial que era para el pueblo, ¿no? Aquí dice, pero hace una diferencia de clases sociales al momento de construir sus escuelas. Bueno, y lamentablemente vemos que Carlomagno muere. Carlomagno y su hijo Ludovico Pío no pudo gobernar bien el imperio porque tuvo conflictos continuos con la nobleza. Y es así que divide a la muerte de Ludovico, divide su imperio en sus tres hijos. Luis el Calvo, no, Carlos el Calvo, Luis Germánico y Lotario. Divide el reino. Lamentablemente no pudo de nuevo prosperar el imperio romano. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Como dice el Haitat, quedamos en casita. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.